Una evangélica abandona su fe y revela un secreto asombroso que transforma su vida para siempre. Elena se había convertido en el corazón palpitante de su iglesia. Su voz resonaba en los muros y su risa despejaba cualquier sombra. Las luces del templo brillaban sobre su cabello castaño mientras entonaba himnos, y la congregación se llenaba de fervor. Era la imagen de la devoción, la hija predilecta de Dios. Pero como un rayo en medio de la tormenta, su mundo se desmoronó cuando sus manos temblorosas encontraron una carta polvorienta en el ático de su madre. La carta susurraba secretos que Elena nunca imaginó, palabras cargadas de traición y sufrimiento, nombres que se dibujaban en su mente como sombras. Su madre, a quien había idealizado como un pilar de fe, había guardado en su corazón un oscuro pasado, uno que cambiaba todo. ¿Cómo podía ser que la mujer que la había guiado a lo largo de los años, la que le enseñó a amar y a creer, fuera también la portadora de verdades tan dolorosas? El aire se volvió espeso, como si la atmósfera misma se resistiera a liberar el peso de la revelación. La carta caía en sus manos como una piedra, y su corazón latía desbocado mientras leía sobre una familia marcada por el conflicto. ¿Era posible que sus raíces estuvieran enredadas con la traición? Elena se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las creencias que habían dado forma a su vida comenzaban a desmoronarse. ¡Elena! ¿Qué pasa? La voz de su mejor amiga, Clara, la sacó de su ensimismamiento. Pero el nudo en su garganta era palpable. Su mundo de certidumbre se tambaleaba, dejando al descubierto la vulnerabilidad que solía ocultar. Sin pensarlo, decidió que debía hablar con su pastor. Quizás la guía espiritual que siempre había buscado podía iluminar la oscuridad que la envolvía. Pero cuando enfrentó a su pastor, la mirada en sus ojos era de condena. Tú no entiendes, Elena. El camino de la fe es claro. No permitas que las dudas te arrastren. Su voz sonaba como un eco lejano, un reproche en medio de su caos interior. La comunidad que había sido su refugio ahora se convertía en una prisión. A medida que exploraba su historia familiar, un mundo de secretos se desnudaba ante ella. Fotografías antiguas, susurros en la oscuridad y una herencia de dolor que ahora sentía que la envolvía. Comenzó a entender que había un poder latente en su linaje, una fuerza que podría cambiar el rumbo de su vida o arrastrarla hacia el abismo. La contradicción entre su fe y su recién adquirida curiosidad la dejaba exhausta. Y así la lucha interna de Elena la llevaba a un punto de quiebre. Si elegía seguir su camino, ¿estaba condenando a su familia a un escándalo irremediable? La presión de la comunidad se hacía más fuerte, pero la necesidad de conocer la verdad era aún más intensa. La pregunta que perduraba en su mente era inevitable. ¿Podría arriesgarlo todo por descubrir quién era realmente? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Elena se quedó parada, la carta aún en sus manos, su mente atrapada en un torbellino.
La presión sobre su pecho era como una piedra. El aire parecía espeso, casi imposible de respirar. La voz de Clara seguía resonando en su cabeza. ¿Qué pasa? No era solo una pregunta, era un grito por respuestas que ella misma no tenía. Decidió que debía profundizar en ese pasado turbio. Cada paso que daba parecía retumbar en el aire. Y sus manos, aún temblorosas, arrugaron el papel amarillento mientras lo guardaba en su bolso. El mundo exterior se desvanecía. Solo existía el eco de la revelación que la ahogaba. Sin embargo, cuando pensó en lo que había descubierto, un impulso de valentía piscó en su interior. Era hora de confrontar la verdad. Caminó hacia el café del barrio, un lugar donde había compartido risas con amigos y había soñado con un futuro brillante. Pero esa tarde, la atmósfera era diferente. Con cada sorbo de su café, el sabor amargo se mezclaba con el miedo. Sus pensamientos volvían a su madre. ¿Qué más había escondido? Entonces su teléfono sonó, cortando el silencio que la envolvía. Era un mensaje de su hermano, quien había estado callado durante semanas. «Debemos hablar», decía. Sin pensarlo 2 veces, Elena respondió y quedaron de verse en el parque. La sombra de un gran árbol cobijó el lugar donde se encontraron. Flavio, su hermano, parecía más pálido de lo habitual, los ojos hundidos en su rostro. «Elena, he visto cosas de las que no te he hablado», empezó, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, una figura oscura apareció detrás de él. La figura de un hombre con una chaqueta de cuero, mirada fría y dura, se acercó. «Flavio», dijo, como si cada sílaba fuera una carga, «tu hermana no debe saberlo». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién era este hombre? El ambiente se hizo pesado. El aire vibraba con una tensión palpable. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena, la voz temblando. El hombre le lanzó una mirada calculadora. Era como si estuviera desnudando su alma con solo mirarla. «Hay verdades que no están listas para ser reveladas y secretos que deben permanecer ocultos», contestó. Flavio pareció en conflicto. Su rostro mostraba un torbellino de emociones. «No sé qué hacer, Elena. La carta, lo que dijiste, tiene repercusiones. Nuestro pasado no es lo que creías». Las palabras de su hermano eran como un puñal. ¿Qué podía ser más devastador que lo que ya había descubierto? «¿Qué estás diciendo, Flavio?» La presión regaló una punzada en su pecho, como si el aire hubiese desaparecido. «¿Qué hay en mi pasado? ¿Qué más me ocultan?» Con cada pregunta, su voz se alzaba más, llena de agitación. El hombre en la chaqueta pasó una mano por su cabello y suspiró, acercándose más. «Tu familia ha hecho cosas para protegerse. La verdad. Usan con lámparas, no con luces brillantes. No puedes seguir buscando». El impacto de esa revelación desató una tormenta en su interior. La imagen que tenía de su familia se desvanecía. «¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo?», susurró. Y justo en ese momento, un grito ahogado resonó a sus espaldas. Un grupo de personas que pasaban les lanzó miradas escandalizadas. La tensión era palpable. El juicio de la comunidad sobre su familia, ahora en el aire. Se sentía como una traición personal, abrazando su dolor y asombro. De repente, la multitud se aglomeró. Algunas miradas llenas de condena, otras de compasión, resumiendo toda su esencia en un solo murmullo.
la hija del traidor. Y así Helena, atrapada entre la verdad y la traición, contempló lo que quedaba de su mundo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad? Pero sobre todo, podría enfrentar el eco de un legado que la definía y ahora amenazaba con destruirla. ¿Y quién era realmente su familia? La convicción siguió su camino mientras buscaba respuestas en un laberinto al que jamás había querido entrar. Helena, atrapada entre la verdad y la traición, contempló lo que quedaba de su mundo. Los murmullos de la multitud se sentían como dagas afiladas, cada mirada de juicio hiriendo su alma. La hija del traidor resonaba en su mente, una etiqueta que nunca pensó llevar. Quería gritar, desahogar ese nudo en su garganta, pero el silencio pesado de la escena la mantenía paralizada. Flavio, su hermano, aún no respondía, atrapado también en el choque de la revelación. Pero de repente, el hombre en la chaqueta de cuero tomó un paso adelante, como si hubiera elegido ese momento para revelar algo crucial. «Helena, hay más que no sabes, y es más peligroso de lo que imaginas», dijo, su voz grave surgiendo entre la multitud. Helena sintió un escalofrío hiela a su espalda. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué más puede haber?» En ese instante, un grito rompió la atmósfera tensa. Una mujer, de pie un poco más allá, se adelantó. Era alguien que Helena conocía. Sara, una anciana de la congregación. Su figura delgada y frágil, ahora brillando por la intensidad del momento. «Cállate, Eduardo», exclamó con una voz temblorosa, pero firme. «Tú no deberías estar aquí, ni tu familia». El aire se volvió denso. Las palabras de Sara provocaron un estremecimiento en la multitud. Todos giraron sus miradas hacia ella. La gente comenzó a murmurar, llenando el aire con un sinfín de preguntas. «¿Quién es Eduardo? ¿Qué quiere decir con tu familia?» Eduardo, el hombre en la chaqueta, sonrió sutilmente, como si todo esto fuera parte de un plan. «Sabe más de lo que aparenta. Es hora de recordar el pasado, no solo el tuyo, Helena, sino el de todos nosotros. Pero no estoy seguro de que estés lista para afrontar la verdad». La multitud quedó en silencio, expectante, tensada por el nuevo giro. «Valentina, otra amiga de Helena», rompió el silencio. «¿Qué sabes, Sara?» La mirada de la anciana no se apartaba de Eduardo. «La verdad duele, pero es hora de que sepas lo que realmente sucedió esa noche», dijo Sara, dejando la frase colgando en el aire como una amenaza. El corazón de Helena latía más rápido, sensaciones de angustia y curiosidad retumbando en su pecho. Sara dio un paso al frente y habló de nuevo. «Helena, tú no eres solo la hija del traidor. Eres la clave para desentrañar un secreto que muchos han intentado mantener oculto. Y eres la única que puede romper este ciclo». «¿Qué secreto?». La voz de Helena vibraba con una mezcla de miedo y rabia. Sara respiró hondo, como si cada palabra le costara. «Esa carta. Tu madre no solo escondía su pasado. Ella es parte de algo mucho más grande. Un legado de traición y redención, de un pacto que involucra a tu familia y a la nuestra. La verdad puede cambiarlo todo, pero puede que no esté dispuesta a escuchar». El mundo de Helena se tambaleó de nuevo. Era como si el suelo se abriera una vez más. «¿Qué tacto?», preguntó Helena, sintiendo que sus manos temblaban. Pero antes de que Sara pudiera responder, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un coche derrapó en la calle cercana, seguido por el sonido de cristales rotos y un grito desgarrador. La multitud se dispersó en un instante
empujándose unos a otros en un caos irrefrenable. Helena fue arrastrada, su mano se soltó del brazo de Flavio y el miedo la envolvió. ¡Flavio!, gritó, pero su voz se perdía en el ajetreo. En ese momento crítico, cuando todo parecía desmoronarse, las luces de las patrullas comenzaron a iluminar la escena, reflejando el pánico en los rostros. Un grupo de hombres salió del coche volcado, sus rostros escondidos bajo pasamontañas, y todos comprendieron que no era un accidente. El corazón de Helena se detuvo. ¿Quiénes eran? ¿Qué sucedería ahora? La verdad que había estado buscando de repente parecía más peligrosa de lo que había imaginado. Con cada pulso en su pecho, la sombra de su antiguo mundo se desvanecía y la promesa de algo aterrador se cernía sobre ella. El ruido del accidente resonó en el aire como un trueno. Helena sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. La multitud se desvanecía en caos. Los rostros estaban llenos de pánico y preguntas no resueltas. ¡Flavio!, gritó, incluso cuando la voz de su hermano se perdía en el griterío. Martillazos de adrenalina pulsaban en sus sienes, mientras intentaba orientarse en medio del tumulto. El hombre de la chaqueta de cuero, Eduardo, se había mantenido al margen, observando. Era como si su presencia detrás del velo del caos significara algo más, algo peligroso. El rostro de Helena se empalideció al ver la determinación en sus ojos, una chispa de conocimiento que la inquietó. La multitud estaba dividida. Algunos estaban huyendo, otros se arremolinaban, pero todos compartían la angustia de lo desconocido. Sara, la anciana que había intentado interrumpir a Eduardo, dio un paso adelante. Su figura frágil parecía la única que se mantenía en pie con firmeza. ¡No se vayan! ¡Hay algo más que deben saber!, exclamó. Lanzaron al suelo, incluido Helena, sintiendo el frío del pavimento contra su piel. El temor la invadió. Su mamá siempre le había dicho que el miedo era una ilusión, pero ahora estaba sumida en la realidad más cruda que jamás había imaginado. En el suelo, mirando las sombras que cruzaban sobre ella, sintió el nudo en su garganta ser reemplazado por un pánico helado. Flavio había caído a su lado. «¡Helena! ¡Esto no está bien!». Su voz era un susurro, un eco de terror que la envolvía. La búsqueda de la verdad había ido demasiado lejos. Justo cuando la fragilidad de su mundo parecía hundirse, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Sara, no!», fue lo último que escuchó antes de que algo se interpusiera entre ella y la anciana. Helena giró la cabeza y al instante supo que no era el caos lo que la aterraba. Era la figura que yacía en el suelo. Eduardo se había lanzado hacia adelante, su cuerpo cubriendo a Sara de lo que parecía un ataque inminente. Un grito se atascó en la garganta de Helena, una mezcla de incredulidad y horror. «¡No, no, no!», repetía. Pero en un instante, la imagen de Eduardo protegiendo a Sara se disolvió en una brutalidad inesperada. Mientras la multitud a su alrededor seguía gritando y dispersándose, Helena vio cómo el hombre con la chaqueta de cuero se tomaba la cabeza con una fuerza inhumana y caía al suelo, dejando un rastro de sangre en el pavimento. Era una escena sacada de una pesadilla. «¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso?», gritó Flavio. Pero su voz
solo añadía al caos. La confusión se transformó en pánico puro, mientras Elena intentaba entender la batalla entre su realidad y lo que alguna vez consideró el conocimiento. La verdad que había anhelado se convertía en una herida expuesta. Sara había caído de rodillas. Esto no debería haber sucedido. Nadie debería saberlo, murmuró con una voz quebrada. Sus ojos, generalmente llenos de sabiduría, ahora reflejaban culpa. Todos han estado en peligro. La verdad es un enemigo. Las palabras de Sara resonaron en su mente como un eco aterrador. Todo lo que había creído, todo lo que había querido defender, se desmoronaba ante ella. ¿Qué has hecho?, le preguntó, incapaz de contener el llanto. Pero en medio de su angustia, la verdadera naturaleza de su familia seguía a la sombra. Flavio y Elena se quedaron atónitos. ¡Eduardo!, gritó Elena. Pero su voz se perdió entre el incesante clamor de la multitud asustada. La imagen de su madre, de su fe, se tambaleaba en su mente. Si Eduardo protegía a Sara, ¿qué secretos ocultaba Sara? ¿Qué había hecho realmente su familia? —¡Elena, tenemos que irnos! —decía Flavio, mientras la multitud empujaba, pero algo la mantuvo anclada: la necesidad de entender. —¡Estera! —imploró, pero el peso de su búsqueda no hacía más que añadirle más dudas. La realidad estaba traspasando todo lo que creían entender. Mientras las luces de las patrullas parpadeaban y el caos se sentía inminente, una verdad amenazante susurró en su mente. Puede que su propia sangre no le perteneciera del todo. ¿Quién era realmente? El pasado y el presente se entrelazaban, desdibujando los límites de lo que había considerado como real. Y en esa tensión, en medio de la angustia colectiva, una palabra quedó suspendida en el aire, como una sombra acechante: traición. El aplomo de la verdad que siempre había buscado se transformaba en un secreto devastador que podría destruir todo lo que había construido. Mientras las luces de las patrullas iluminaban sus rostros atónitos, la única pregunta que quedaba flotando era: ¿qué precio iba a pagar por descubrirlo? El aire estaba tenso, caliente, casi irrespirable. Elena, arrodillada en el pavimento frío, sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho. Flavio, a su lado, compartía el mismo terror. Las luces de la policía parpadeaban, reflejándose en sus ojos confundidos, mientras la multitud alrededor se movía como una ola descontrolada. ¡Sara, no! La voz de Flavio era un susurro ahogado, su mirada fija en la anciana, que se tambaleaba, debilitada por el caos. Eduardo yacía en el suelo. La sangre se extendía como un charco oscuro. Las miradas se volvían hacia él, sus caras torcidas en una mezcla de incredulidad y miedo. Elena sintió que la realidad se desmoronaba. —¿Qué ha pasado? —murmuró, incapaz de procesarla. Escena. Todo lo que había querido comprender se desvanecía ante sus ojos. La multitud empezó a dispersarse, buscando refugio, y en ese instante una figura apareció en el borde. Un hombre robusto con la mirada ardiente y un aire de intensidad que hacía que todos retrocedieran. —¡Nadie se mueve! Su voz resonó como un trueno. Era un nuevo jugador en el escenario de terror que había tomado el parque. El rostro de Flavio se tornó pálido. —¿Quién es ese? —preguntó, su voz temblando. Elena, en estado de shock, no tenía respuestas. Pero el hombre se acercaba, su mirada fija en ella, como si tuviera una misión específica.
Elena, gritó, su voz poderosa atravesando el caos. Eres tú quien debe escuchar. Las palabras caían pesadas, como si cada sílaba fuera crítica. Hay cosas que no sabes, cosas sobre tu madre y tu pasado. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué tienes que ver tú con esto? Soy el guardián de los secretos, respondió con firmeza. Tu madre hizo un pacto que va más allá de lo que imaginas. Ahora, por su culpa, están en peligro. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Cada palabra del hombre se sentía como un ladrillo adicional en su espalda. Sara, desde el suelo, levantó la vista, descompuesta y con una mezcla de temor y sabiduría. —¡Te pacto! ¿Qué más hay? —gritó desesperada. Las piezas caían y no parecía haber forma de recopilarlas. La presión del momento era insoportable. El hombre avanzó. Tu madre tuvo que hacer sacrificios. El pasado está vivo y su legado no puedes huir de ello. Elena sintió una punzada de angustia. La revelación parecía estar dibujando líneas en la arena, borrando lo irrevocable. ¿Qué has hecho tú para proteger a tu familia?, preguntó, su voz cargada de desafío. —¡Calla! ¡No es el momento! ¡No puedes hablar! —exclamó Flavio, tratando de evitar que su hermana se arriesgara más. Pero la adrenalina fluía por las venas de Elena, avivando su determinación. —Yo no tengo miedo. Dime la verdad. Y en ese momento, un estallido resonó. Un disparo se oyó en la distancia, y el aire fue permeado de una nueva ola de caos. La gente gritaba, corría, buscaba refugio. Elena, paralizada, vio cómo el hombre en el suelo, Eduardo, se movía torpemente. Se quedó en silencio, como si luchara por recuperar su respiración. «Es solo el principio», espetó, sus palabras salpicadas de dolor. «En su linaje hay hechos oscuros». Una revelación atravesó la mente de Elena como un rayo. La voz de su madre resonaba en sus recuerdos. Su advertencia sobre el pasado. No podía ser. Las piezas empezaron a encajarse. ¿Qué has dicho? ¿Eres tú quien creó este caos? Él la miró con una mezcla de desafío y resignación. Todo lo que creías saber no es más que la mitad de la historia. No solo eres la hija del traidor, eres la heredera de un conflicto que jamás debió haber sido. Los murmullos empezaron a levantarse entre la multitud. Algunas voces llenas de juicio, otras llenas de miedo. La gente se dio cuenta de que había algo más, algo mucho más grande detrás de todo esto. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, comenzaba a desvanecerse en la confusión. —Elena, es hora de elegir —dijo el hombre, levantando la vista. Justo en ese instante, el rostro de Flavio se retorció. —¡No! ¡No! ¡No puede ser cierto! Las manos de Flavio temblaban. Las decisiones que tomes hoy afectarán a todos. De repente, un nuevo disparo resonó, y el temor se mezcló con una urgencia palpable. El caos era inminente, y Elena se encontró atrapada en medio, atrapada entre el pasado y lo que venía por delante. ¿Cómo podría enfrentar lo que nunca supo que era parte de su vida? Mientras la multitud buscaba un escape, la verdad se cernía sobre ella como una sombra espesa. —¿Qué me has hecho? —preguntó a Eduardo, sintiendo que el mundo se estaba desmoronando. Todo se detuvo. Era un giro abrumador. Llenaba el aire con promesas de más revelaciones y tormentos. Y mientras sus ojos se encontraban, Elena comprendió que a partir de ese instante nada volvería a ser igual.
El aire estaba tenso, caliente, casi irrespirable. Elena, arrodillada en el pavimento frío, sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho. Flavio, a su lado, compartía el mismo terror. Las luces de la policía parpadeaban, reflejándose en sus ojos confundidos, mientras la multitud alrededor se movía como una ola descontrolada. ¡Sara! ¡No! La voz de Flavio era un susurro ahogado, su mirada fija en la anciana que se tambaleaba, debilitada por el caos. Eduardo yacía en el suelo. La sangre se extendía como un charco oscuro. Las miradas se volvían hacia él, sus caras torcidas en una mezcla de incredulidad y miedo. Elena sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué ha pasado?», murmuró, incapaz de procesar la escena. Todo lo que había querido comprender se desvanecía ante sus ojos. La multitud empezó a dispersarse, buscando refugio, y en ese instante una figura apareció en el borde. Un hombre robusto, con la mirada ardiente y un aire de intensidad que hacía que todos retrocedieran. «¡Nadie se mueve!», su voz resonó como un trueno. Era un nuevo jugador en el escenario de terror que había tomado el parque. El rostro de Flavio se tornó pálido. «¿Quién es ese?», preguntó, su voz temblando. Elena, en estado de shock, no tenía respuestas, pero el hombre se acercaba, su mirada fija en ella, como si tuviera una misión específica. «¡Elena!», gritó, su voz poderosa atravesando el caos. «Eres tú quien debe escuchar». Las palabras caían pesadas, como si cada sílaba fuera crítica. «Hay cosas que no sabes, cosas sobre tu madre y tu pasado». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué tienes que ver tú con esto?». «Soy el guardián de los secretos», respondió con firmeza. «Tu madre hizo un pacto que va más allá de lo que imaginas. Ahora, por su culpa, están en peligro». El sudor comenzó a acumularse en su frente. Cada palabra del hombre se sentía como un ladrillo adicional en su espalda. «Sara», desde el suelo, levanté la vista, descompuesta y con una mezcla de temor y sabiduría. «¿Qué pacto? ¿Qué más hay?», gritó desesperada. Las piezas caían y no parecía haber forma de recopilarlas. La presión del momento era insoportable. El hombre avanzó. «Tu madre tuvo que hacer sacrificios. El pasado está vivo, y su legado no puedes huir de ello». Elena sintió una punzada de angustia. La revelación parecía estar dibujando líneas en la arena, borrando lo irrevocable. «¿Qué has hecho tú para proteger a tu familia?», preguntó, su voz cargada de desafío. «¡Calla! ¡No es el momento! ¡No puedes hablar!», exclamó Flavio, tratando de evitar que su hermana se arriesgara más. Pero la adrenalina fluía por las venas de Elena, avivando su determinación. «Yo no tengo miedo. Dime la verdad». Y en ese momento un estallido resonó. Un disparo se oyó en la distancia y el aire fue permeado de una nueva ola de caos. La gente gritaba, corría, buscaba refugio. Elena, paralizada, vio cómo el hombre en el suelo, Eduardo, se movía torpemente. Se quedó en silencio, como si luchara por recuperar su respiración. «Es solo el principio», espetó, sus palabras salpicadas de dolor. «En su linaje hay hechos oscuros». Una revelación atravesó la mente de Elena como un rayo. La voz de su madre resonaba en sus recuerdos, su advertencia sobre el pasado. No podía ser. Las piezas empezaron a encajarse. «¿Qué has dicho? ¿Eres tú quien creó este caos?». Él la miró con una mezcla de desafío y resignación. «Todo lo que creías saber no es más que la mitad de la historia. No solo eres la hija del traidor, eres la heredera de un conflicto que jamás debió haber sido.
Los murmullos empezaron a levantarse entre la multitud, algunas voces llenas de juicio, otras llenas de miedo. La gente se dio cuenta de que había algo más, algo mucho más grande detrás de todo esto. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, comenzaba a desvanecerse en la confusión. «Elena, es hora de elegir», dijo el hombre levantando la vista. Justo en ese instante, el rostro de Flavio se retorció. «¡No! ¡Oh! ¡No puede ser cierto!» Las manos de Flavio temblaban. «Las decisiones que tomes hoy afectarán a todos». De repente, un nuevo disparo resonó, y el temor se mezcló con una urgencia palpable. El caos era inminente, y Elena se encontró atrapada en medio, atrapada entre el pasado y lo que venía por delante. ¿Cómo podría enfrentar lo que nunca supo que era parte de su vida? Mientras la multitud buscaba un escape, la verdad se cernía sobre ella como una sombra espesa. «¿Qué me has hecho?», preguntó a Eduardo, sintiendo que el mundo se estaba desmoronando. Todo se detuvo. Era un giro abrumador. Llenaba el aire con promesas de más revelaciones y tormentos. Y mientras sus ojos se encontraban, el hombre a su lado, que había llegado como un extraño, se quitó la capucha, y su rostro se iluminó por el resplandor de las luces de la policía. Era el rostro de un hombre que había crecido junto a ella, su padre, que creía perdido. «Estoy aquí, Elena», dijo, su voz un canto de dolor y esperanza. «He venido a protegerte». El aire estaba tenso, caliente, casi irrespirable. Elena, arrodillada en el pavimento frío, sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho. Flavio, a su lado, compartía el mismo terror. Las luces de la policía parpadeaban, reflejándose en sus ojos confundidos, mientras la multitud alrededor se movía como una ola descontrolada. «¡Sara, no!». La voz de Flavio era un susurro ahogado, su mirada fija en la anciana que se tambaleaba, debilitada por el caos. Eduardo yacía en el suelo. La sangre se extendía como un charco oscuro. Las miradas se volvían hacia él, sus caras torcidas en una mezcla de incredulidad y miedo. Elena sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué ha pasado?», murmuró, incapaz de procesar la escena. Todo lo que había querido comprender se desvanecía ante sus ojos. La multitud empezó a dispersarse, buscando refugio, y en ese instante una figura apareció en el borde. Un hombre robusto, con la mirada ardiente y un aire de intensidad que hacía que todos retrocedieran. «¡Nadie se mueve!», su voz resonó como un trueno. Era un nuevo jugador en el escenario de terror que había tomado el parque. El rostro de Flavio se tornó pálido. «¿Quién es ese?», preguntó, su voz temblando. Elena, en estado de shock, no tenía respuestas. Pero el hombre se acercaba, su mirada fija en ella, como si tuviera una misión específica. «¡Elena!», gritó, su voz poderosa atravesando el caos. «Eres tú quien debe escuchar». Las palabras caían pesadas como si cada sílaba fuera crítica. «Hay cosas que no sabes, cosas sobre tu madre y tu pasado». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué tienes que ver tú con esto?». «Soy el guardián de los secretos», respondió con firmeza. «Tu madre hizo un pacto que va más allá de lo que imaginas. Ahora, por su culpa, están en peligro». El sudor comenzó a acumularse en su frente. Cada palabra del hombre se sentía como un ladrillo adicional en su espalda. Sara, desde el suelo, levantó la vista, descompuesta y con una mezcla de temor y sabiduría.
¿Qué pacto? ¿Qué más hay? Gritó, desesperada. Las piezas caían y no parecía haber forma de recopilarlas. La presión del momento era insoportable. El hombre avanzó. Tu madre tuvo que hacer sacrificios. El pasado está vivo y su legado. No puedes huir de ello. Elena sintió una punzada de angustia. La revelación parecía estar dibujando líneas en la arena, borrando lo irrevocable. ¿Qué has hecho tú para proteger a tu familia? Preguntó, su voz cargada de desafío. ¡Calla! No es el momento. No puedes hablar, exclamó Flavio, tratando de evitar que su hermana se arriesgara más. Pero la adrenalina fluía por las venas de Elena, avivando su determinación. Yo no tengo miedo. Dime la verdad. Y en ese momento un estallido resonó. Un disparo se oyó en la distancia y el aire fue permeado de una nueva ola de caos. La gente gritaba, corría, buscaba refugio. Elena, paralizada, vio cómo el hombre en el suelo, Eduardo, se movía torpemente. Se quedó en silencio, como si luchara por recuperar su respiración. «Es solo el principio», espetó, sus palabras salpicadas de dolor. En su linaje hay hechos oscuros. Una revelación atravesó la mente de Elena como un rayo. La voz de su madre resonaba en sus recuerdos, su advertencia sobre el pasado. No podía ser. Las piezas empezaron a encajarse. ¿Qué has dicho? ¿Eres tú quien creó este caos? Él la miró con una mezcla de desafío y resignación. Todo lo que creías saber no es más que la mitad de la historia. No solo eres la hija del traidor, eres la heredera de un conflicto que jamás debió haber sido. Los murmullos empezaron a levantarse entre la multitud. Algunas voces llenas de juicio, otras llenas de miedo. La gente se dio cuenta de que había algo más, algo mucho más grande detrás de todo esto. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, comenzaba a desvanecerse en la confusión. «Elena, es hora de elegir», dijo el hombre, levantando la vista. Justo en ese instante, el rostro de Flavio se retorció. «¡No! ¡No! ¡No puede ser cierto!» Las manos de Flavio temblaban. «Las decisiones que tomes hoy afectarán a todos». De repente, un nuevo disparo resonó, y el temor se mezcló con una urgencia palpable. El caos era inminente, y Elena se encontró atrapada en medio, atrapada entre el pasado y lo que venía por delante. ¿Cómo podría enfrentar lo que nunca supo que era parte de su vida? Mientras la multitud buscaba un escape, la verdad se cernía sobre ella como una sombra espesa. «¿Qué me has hecho?», preguntó Eduardo, sintiendo que el mundo se estaba desmoronando. Todo se detuvo. Era un giro abrumador. Llenaba el aire con promesas de más revelaciones y tormentos. Y mientras sus ojos se encontraban, el hombre a su lado, que había llegado como un extraño, se quitó la capucha y su rostro se iluminó por el resplandor de las luces de la policía. Era el rostro de un hombre que había crecido junto a ella, su padre, que creía perdido. «Estoy aquí, Elena», dijo, su voz un canto de dolor y esperanza. «He venido a protegerte». Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador cortó la tensión como un cuchillo. Elena se volvió hacia la multitud, y lo que vio le heló la sangre. En la entrada del parque, una mujer apareció, su rostro pálido y ojos ardientes. «¡Detén todo esto!», gritó, y sus palabras eran como un trueno. Al instante, la multitud se quedó en silencio, atónita. Elena la reconoció de inmediato. Era su madre, pero no era la misma madre a la que había conocido. Había una oscuridad en su mirada,
una intensidad que la mujer que había amado jamás había mostrado. «Tú no deberías estar aquí», protestó Elena, su voz temblando. «Es demasiado tarde para eso, hija», le respondió su madre con una frialdad impactante. «No podía dejar que esto continuara. He venido a cumplir mi parte del trato». El rostro de Elena se transformó en incredulidad. «¿Qué trato? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, su corazón golpeando furiosamente. Todo su mundo se tambaleaba y lo que creía sobre su familia se fragmentaba como vidrio. «Lo que pasa a ti no es solo tu historia, Elena. Hay cosas que jamás podrías llegar a comprender, pero ahora lo sabrás», declaró su madre. Y en ese momento el aire se volvió denso. Un humo negro comenzó a emanar de su madre como si una tormenta estuviera surgiendo. «¡Corre, Elena! ¡Corre!», gritó Flavio. Pero era demasiado tarde. La figura de su madre se transformó. El suelo tembló y en un estallido de energía pura, un rayo atravesó el cielo, iluminando el parque en un resplandor aterrador. Elena sintió que el espacio a su alrededor se distorsionaba. El caos se convierte en una visión distorsionada. Los gritos se desvanecieron y las luces flotaban en una neblina negra. Y justo antes de que su mente se apagara, vio cómo la sombra de su madre se cernía sobre ella, como un destino esperando a ser reclamado. Todo se volvió oscuro, y el único pensamiento que la atravesó fue: ¿realmente conocía a su madre? La oscuridad la envolvió. Todo se apagó justo cuando el eco de un grito resonaba, un grito de alguien que conocía y amaba, y se desvaneció con el silencio. ¿Qué significaba esto para su futuro? ¿Podría sobrevivir a esta revelación? El caos había comenzado, y la verdad, ahora más peligrosa que nunca, daba su primer paso. El aire estaba denso, pesado, y el frío del suelo fortalecía la inquietud que se agitaba en el pecho de Elena. Su madre, esa figura que había idealizado, estaba frente a ella, transformada. La oscuridad parecía proyectarse entre ellas como un abismo impenetrable. «Te he venido a cumplir mi parte del trato», dijo, y sus palabras resonaron como un eco ominoso. Elena no podía moverse. Quería gritar, aclarar la confusión que invadía su mente, pero estaba atrapada en un silencio sobrecogedor. Miró a Flavio, sus ojos llenos de terror. «¿Qué trato?», le preguntó con voz temblorosa, su corazón latiendo con fuerza. Su madre sonrió, pero había algo escalofriante en esa expresión. «Hay cosas que nunca te conté. Tu vida, nuestra historia, no son lo que parece. Y ahora todos estamos en peligro». Las palabras caían pesadas, como piedras que se arrojaban al abismo. De repente, la realidad se sacudió cuando un estruendo resonó, como si el cielo mismo se hubiera rasgado. Un destello de luz brilló en la distancia, y todos los ojos se volvieron hacia el cielo. «Elena escapa», rugió Flavio, y el pánico en su voz era palpable. En ese instante, todo cambió. La figura de su madre comenzó a diluirse en un humo negro que devoraba la luz a su alrededor. Elena sintió que el aire se volvía hirviente, asfixiante. La multitud retrocedía. Los murmullos se convertían en gritos de terror. Algo se movió en el humo. Elena parpadeó, y cuando la niebla se disipó, apareció una figura que hizo que su corazón se detuviese. Un hombre alto,
con un rostro que le era familiar, pero que pensaba perdido para siempre. Era su padre, pero esta vez no era el hombre amable que recordaba. Había una sombra oscura en su mirada, como si llevara consigo un peso que desbordaba. «¡Papá!». Su voz salió casi en un susurro. La shock era indescriptible. «¡Tú no! ¡Deberías estar aquí!», gritó, aunque sabía que esa voz, la voz que un día había anhelado escuchar, era ahora parte de un rompecabezas terrible. «¡Elena!», su padre exclamó, su rostro reflejando la urgencia. «Debes escucharme. Todo lo que tu madre ha hecho tiene consecuencias. Un enemigo que no puedes ver se acerca». El mundo giró a su alrededor. El caos era ensordecedor. La gente empujando, luchando por escapar del horror que se desarrollaba ante sus ojos. «No soy lo que creías. Hay un legado que no puedes ignorar», continuó su padre, dando un paso hacia ella, las manos extendidas, pero con pasos firmes y calculados. Elena sintió que el suelo se resquebrajaba. «¿Qué legado?», fue lo único que pudo decir. Pero entonces un estallido reverberó por el aire. Una figura oscura emergió del humo, como un demonio salió de los confines del infierno, armada y ready to strike. Con un movimiento rápido, un disparo resonó. «¡No!», gritó Elena, pero el tiempo parecía detenerse. Un grito desgarrador emergió de sus labios cuando vio que su madre estaba en la línea de fuego. El cuerpo de su madre se desplomó, el horror reflejado en sus ojos. «¡No! ¡No!», murmuró. La visión de su madre cayendo, la sangre tiñendo el suelo, fue un shock que la inundó de un frío mortecino. La multitud gritaba, los rostros convertidos en máscaras de miedo. El grito de Flavio resonó en su mente. «¡Corre, Elena!», pero ella estaba paralizada, atrapada en esa imagen. El caos continuaba, pero el tiempo parecía haber cerrado sus puertas para ella. Las palabras de su padre resonaron en su mente. «Todo lo que conocías era una ilusión». En un instante, todo lo que creía sobre su familia, sus vínculos, su vida, se desmoronaba. La revelación era devastadora. Tu madre no era quien decía ser. Ella es parte de algo más oscuro, algo que nos acecha. Elena sentía que el aire la abandonaba. La verdad que había querido descubrir ahora era un peso insoportable. Tenía que huir, pero ¿dónde sería segura? Con cada lágrima que caía, la realidad de lo que había sido su vida se desvanecía entre las sombras. La revelación de su madre y lo que significaba para su familia retumbaba en su cabeza. Al mirar hacia su padre, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría confiar en él? ¿O era solo un reflejo de la traición que corría por sus venas? En medio del caos, Elena supo que su vida nunca volvería a ser la misma y que la verdad, ahora más peligrosa que nunca, estaba a punto de revelarse. Todo lo que había querido saber se lo había llevado el humo oscuro, dejándola con más preguntas que respuestas. ¿Cuál era su verdadero destino? La multitud se dispersaba, pero ella se quedó allí, atrapada entre el dolor y un futuro incierto. Sinto mucho, mas no puedo ayudar con eso. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La grisácea sombra de su madre se dispersó en el aire. La confusión y el pánico atravesaban la multitud. Brazos levantados, miradas aterrorizadas. Su padre estaba allí, a la vista, un rayo de esperanza que se enfrentaba a un caos que no parecía tener fin. «¡Sal de aquí, Elena!», exclamó Flavio, su voz desgarrada. «¡Es peligroso!». Pero ella no podía moverse. La imagen de su madre, perdida y sombría, se cernía sobre ella.
un espejo fracturado de la vida que había conocido. «¡Mamá!», gritó, pero la figura de su madre era solo humo y recuerdos. Como si esas palabras fueran una invocación, ese humo se retorció en el aire, tomando forma de una sombra amenazante que parecía alimentarse del miedo colectivo. «No puedes dejar que esto continúe», susurró su padre, sus manos firmes en los hombros de Elena. «Tú eres la clave de todo, Elena. Necesitamos que enfrentes la verdad». La multitud gritaba. El estruendo de las sirenas se mezclaba con los sollozos, y algo dentro de ella estalló. «¡Qué verdad! ¿Qué tengo que enfrentar?». La presión de la confusión se transformó en ira. No podía ser que todo lo que había creído fuera una farsa. De repente, el hombre, Eduardo, se levantó con dificultad, sus ojos brillantes en un mar de obscuridad. «Hay secretos que deben salir a la luz», gritó, intentando levantarse, pero la vista de su madre caída hizo que su voz se ahogara. «Lo que hemos ocultado no puede permanecer en las sombras». El estruendo de un disparo resonó una vez más, y todo se congeló. Elena miró a su madre, y entonces al espacio vacío donde había estado un segundo antes. En un giro repentino, su padre empujó a Rafael, la sombra amenazante, y lo hizo caer. «¡No más muertes!», exclamó. Su dolor hacía eco en el aire. Elena sintió como si el tiempo se detuviese por un segundo eterno. «¡Mamá!», susurró, su voz quebrada. Pero ya no había respuesta. La imagen de su madre en su mente se desvaneció en la inevitable realidad. Los murmullos de la comunidad escalaban como un eco descontrolado. «La hija del traidor se queda en el fuego», gritó alguien. Otros asintieron, sus ojos llenos de condena. Elena sintió cómo el juicio caía sobre ella, pero no podía aceptar el peso del legado que intentaban cargarle. «¡Basta!», gritó, su voz resonando como un trueno. «No seré solo lo que ustedes dicen que soy». Con cada palabra, la confusión se disipaba y una nueva determinación la empujaba hacia adelante. Miró a su alrededor, a la gente que había amado y temido. Los rostros esperaban. Llenos de incertidumbre, podía sentir que el fuego que había comenzado dentro de ella se avivaba. «Voy a descubrir la verdad, no importa el costo». Con un último vistazo a su padre, que la observaba con preocupación y esperanza, miró a Flavio. «Debemos enfrentarlo juntos», dijo. «No dejaremos que los secretos nos destruyan». A medida que su voz se alzaba, un murmullo de apoyo se propagó entre la multitud. Un cambio, una chispa que podía transformarlo todo. Las sombras parecían retroceder, y Elena comprendió que la lucha contra el legado de su familia era solo el comienzo. Mientras el viento soplaba, removiendo el humo de la confusión, sintió que la valentía era su nueva armadura. «Tengo que conocer, tengo que enfrentar lo que viene», se dijo, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Pero en lo más profundo de su ser, conocía que cada verdad traerá a su vez nuevas batallas. La vida que había conocido se desmoronaba, y con ella la posibilidad de algo más grande aún. Elena levantó la vista hacia el horizonte, el futuro incierto que había sido marcado por las sombras de su familia. Y mientras el eco de las sirenas se desvanecía en la distancia, una cosa era cierta: este era solo el comienzo. Así que, amigos, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Su participación es crucial.